¿Qué No, tal, demonios? Después de muchísimos meses de tratar de coordinar las agendas, hoy tengo el placer de tenerlo a un viejo amigo, como siempre digo, de recorrer estos caminos del misterio. Él es Alex Gionetti, quien actualmente vive en Estados Unidos. Eh, Alex es, como le estaba diciendo recién antes de comenzar a grabar, su vida es para hacer una película o una serie o una miniserie, porque realmente es una especie de Indiana Jones, digamos, de todos estos temas. Recorrió muchos lugares, estuvo detrás de varias cosas, investigó muchísimas cosas. Así que espero que no va a ser la única vez que va a estar en el canal. Lo voy a seguir molestando cuando lo pueda enganchar nuevamente porque hay muchísimo para hablar con él y un solo video no alcanza. Alex, bienvenido a Demonios. Muchísimas gracias por tu buena predisposición, por aceptar la invitación. Y como siempre pregunto, como siempre digo a mis amigos, como primera pregunta, como disparador, ¿quién es Alex Gionetti? ¿quién soy? Bueno, ahora, últimamente, prefiero denominarme explorador de mundos físicos, geográficos, mundos visibles, pero también mundos invisibles. En los últimos años me he evocado más a la exploración, digamos, del terreno, ¿no? No solo investigación de campo, pero sino las montañas, la selva, el aire, el agua, el mar y la tierra, ¿no? O sea, ya no es tanto el viejo investigador de campo que se dedicaba a la ufología, pero sino que retomó sus viejas predisposiciones a ir al fondo de la tierra y volar sobre la selva y bajar hacia esa selva, ¿no? No solo la selva de concreto, no explorar todo tema, no solo temas de misterio, pero temas de toda índole, que lo he desarrollado a través del periodismo, a través de los documentales y digamos, explorando el viejo y el nuevo mundo, ¿no? Y a veces esos mundos están dentro de nosotros, ¿no? Está dentro de nuestro interior. O sea que hay muchas dimensiones, otros mundos, pero están en este. Ya, o sea que sí, han pasado muchos tiempos. Me acuerdo que vos me publicaste mi primer artículo digital, que era de mis búsquedas astronómicas. Era la entrevista a los que habían descubierto este primer sistema de megaplanetas, ¿no? De la Universidad de San Francisco, Marcy y otra astrofísica que no me acuerdo, ¿no? Y eso ya hace 20 años, justo. Yo creo que era ahí por el 99, ¿no? Cuando se descubrió este Epsilon Eridani. Y tu columna El Dragón Invisible fue mi primer tribuna digital, ¿no? Así que Mirá, algo histórico. no tenía ese dato de que esa publicación en El Dragón Invisible fue tu primera publicación, digamos, digital. Ese dato no lo tenía, sinceramente. Sí, la verdad que lo fue. Sí, Eh, la verdad que sí, ahora porque me enorgullezco, digamos, de haberte tenido tu primer artículo digital, digamos. Eso fue, me pone muy contento. La verdad no lo sabía. Eh, sí, no sé si eh, estará todavía online, pero me acuerdo que tengo las copias, ¿no? Ujú. Tengo las copias, porque copié originalmente, ¿no? Y eso fue en el 99, Mira hace vos, 20 años. qué increíble, qué increíble. Oye, Alex, mucha gente acá en Argentina, como yo, te conoció hace ya algunos años, principalmente por tus escritos a través de muchos por ahí de la cuarta dimensión, inclusive de algún libro que publicaste. Contanos muy brevemente cómo fue esa primera etapa tuya en Argentina de ir tras los misterios. Como esa etapa empecé escribiendo ciencia ficción, cuando tuve una visión, digamos, yendo a mi colegio secundario, en un otoño, un invierno que había una niebla y estaba la torre
de la iglesia María Auxiliadora o San Carlos, y se me ocurrió una historia de que iba a haber el tema siempre de la invasión extraterrestre, la invasión de Marte, de niño, de niño coleccionaba las películas, digamos, las tarjetas, las figuritas Marte Ataca, ¿no? Y siempre tenía ese temor, esa curiosidad, ese prurito de qué pasaría, bueno, si había una invasión a, digamos, a Buenos Aires, ¿no? Y en esa visión era un ovni que estaba estacionado sobre la torre posicionado sobre la torre de San Carlos, esperando la señal de una avanzada que iba a empezar digamos, la invasión a Buenos Aires, ¿no? O sea, ese tema en medio de la Guerra Fría, ¿no? Que éramos niños, éramos adolescentes y ya teníamos esa inquietud, ¿no? Esa inquietud digamos, memorias de los que seríamos ya sensitivos al tema de lo extraterrestre, ¿no? Y bueno, esa curiosidad me llevó ya de adolescente a interesarme en historia, en civilizaciones desaparecidas. Me acuerdo que me escapaba de clase para ir a consultar la biblioteca de los salesianos, y los libros que consultaba eran de exploradores, de viajes, cosas que no me enseñaban los profesores de historia ni de geografía, ¿no? Así los viajes de Colón, los viajes de Magallanes, y ahí empezaba a viajar con la imaginación, ¿no? O sea, yo no me proyectaba siendo más un intelectual de esa época y que no salía mucho y miraba mucha televisión, que me iba a convertir en un explorador que le iba a gustar subir a las montañas, cagarse de frío, ir a la selva, digamos, acampar, dejarse perseguir por los indios, ¿no? Dejarse caer por las cataratas, y bueno, de toda eso que vendrá, digamos, todo se combina, ¿no? Porque el poder de la imaginación también abre esos universos y nos ayuda a poder explorar y a descifrar esos misterios, ¿no? Y bueno, y el tema de la evolución, el tema de dónde veníamos y de dónde íbamos, hacia dónde nos deparara, digamos, la evolución humana, histórica y social nos iba a deparar, ¿no? Y bueno, hay épocas que uno veía en el kiosco la revista 2001 y después Cuarta Dimensión, y esos acercamientos que uno tenía con los próceres de la ufología, como Fabio Serpa, me llevaron a escribir un ensayo sobre mundos paralelos que después se convierte en un libro que salió este año, a mediados de año, con una reedición, pero lamentablemente pasó sin pena ni gloria. Yo pensé que iba a haber mucha atención a nivel de lectores argentinos y latinoamericanos, pero esos 40 años que salió y que fue premiado en ese concurso monográfico de ONIFE de esa época, ¿no? Contanos, porque Mundos Paralelos fue un libro, yo lo considero un clásico dentro de la bibliografía argentina sobre estos temas. Para aquellas personas que están viendo este video y que por ahí no conozcan ese libro, contanos brevemente de qué se trata Mundos Paralelos, qué se pueden encontrar los lectores en ese libro. Bueno, Mundos Paralelos, yo seguí los lineamientos de esa competencia, ¿no? Pero se me ocurrió utilizar lo que eran mis primeras búsquedas de arqueología y de los antiguos astronautas, porque en viajes ya de adolescente con mi familia llegamos a Cerro Colorado, porque mi familia también tenía propiedades, y parte de la familia era oriunda de esa parte de Córdoba, y ahí adentro lo que es con la astroarqueología, ¿no? De los comechingones, sin saber que los comechingones ya tenían un bagaje por otras vertientes
eh, con cosas, digamos, fenomenales y con cosas, digamos, de alto vuelo en los misterios, digamos, antropológicos y esotéricos, ¿no? Como el tema que yo desconocí en esa época, pero mi primera aproximación a través de mi tío que era jesuita, me había hablado que había otro jesuita que había hecho una interpretación de los mapas estelares de las pictografías, porque como chicos fueron artistas, que el Cerro Colorado es uno de los lugares con más pinturas rupestres en el cono sur, en Sudamérica, ¿no? Y cuando vi ese casco que parecía español pero no era, bueno, ahí uno tenía ya las influencias de recuerdos del futuro y en cierta forma toda esa generación éramos pioneros en interpretar, a seguir las teorías de Erich von Däniken, ¿no? Ya estábamos a mediados de los 70, ¿no? Y bueno, ese era un primer hincapié hacia desarrollar esa teoría de mundos paralelos intraterrestres, porque los comercicones me abría el camino hacia lo intraterrestre, y de ahí, a raíz de uno de los capítulos que yo escribí sobre Lemuria y los túneles, me conectó a través de mi, digamos, investigación eh, de archivos y de periodismo, descubrir por mi cuenta la existencia del tema de los tallos y que tallos conectaba con Argentina a través de otra figura, digamos, totalmente vernacular, como fue con Julio Goyen Aguado, ¿no? Y bueno, eso me lleva a continuar esa búsqueda de los mundos paralelos que yo los definía intraterrestres, extraterrestres y mundos fenoménicos, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, en eso yo me asocio a los a grupos de investigación que se pretendía ser científico, como era la Comisión de Investigaciones Ufológicas, que editaba el UFO Press, y eso me convierte también paralelamente a las búsquedas del pasado, del presente, de fenómenos, como es el fenómeno OVNI, ¿no? Y ahí uno, bueno, decide también se convierte en investigador de campo, ¿no? A mediados de los 70, también un caso de aterrizaje que estudio ahí, no muy lejos del Cerro Colorado, donde encuentran todo un palmar, palmeras quemadas con forma de herradura y una forma, digamos, a mitad de altura. Me hace empezar a recoger muestras y combinar mi afecto, mi interés a las ciencias naturales, que empiezo a estudiar. Soy miembro del Museo de Ciencias Naturales del Parque Centenario, y uno está ahí entre la vocación, entre el arte y la ciencia, entre, bueno, estudiar el pasado de la paleontología, la arqueología, digamos, uno trata de encontrar, digamos, una vez el comportamiento animal, la zoología me interesaba mucho, pero bueno, son carreras que uno necesita una orientación o estar muy bien económicamente para desarrollar el camino de la ciencia, ¿no? Pero también me interesaba la media, me interesaba el arte, la expresión visual. Bueno, uno queda dividido entre esas búsquedas, ¿no? Que a veces son literarias, a veces son, digamos, especulativas, y también dictadas por lo que es la sobrevivencia, ¿no? Y no te olvides, estamos en una época dura y trágica como son los finales de los 70, ¿no? No solo para Argentina, pero sino para el resto del mundo, ¿no? Y bueno, ese libro me lleva a escribir artículos, que son varias décadas de escribir artículos, y proyectar, bueno, empezar digamos, salir de Córdoba. Después uno
explora la cordillera, las cuevas, siempre, la cueva de las brujas, la conexión con los Andes, después aparece Perú, aparece Bolivia, aparece Ecuador, aparece Chile, es el corazón de las montañas azules, como llamo, ¿no? Que son los Andes, el misterio de los Andes. Y bueno, digamos, uno sigue y después, bueno, viene la inmigración, el autoexilio, como lo llamo, que uno deja su país en búsqueda de nuevos horizontes cuando no puede realmente sobrevivir en su propio lugar de natalicio, ¿no? Y bueno, el tiempo pasa, cosas suceden, a veces no suceden, y bueno, y uno crece y envejece. Como escucharán los amigos de Demonios, cada oración tuya encierra toda una historia increíble. Mencionaste como al pasar, por ejemplo, Julio Goyen Aguado, mencionaste como al pasar la cueva de los Tallos, mencionaste como al pasar los Andes y todo lo que eso implica. Eh, cada oración tuya hay una historia, hay una increíble historia detrás de esa oración que da pie para, a su vez, para hablar horas y horas y horas de cada una de esas oraciones. Eh, hay varias cosas puntuales que quería preguntarte. Bueno, hay millones, pero hoy no te quiero robar mucho tiempo, así que vamos a algunas muy puntuales. Eh, para terminar un poco con tu faceta del tema OVNI en Argentina, creo que por el 2006 publicaste un libro en inglés llamado OVNI sobre Argentina. No sé si es una reedición de algún libro anterior o qué, pero no conozco ese libro, pero me llamó mucha atención, digamos, ¿no? ¿Nos podés comentar de qué va ese libro? No, justamente nunca salió Ovnis en Argentina, es un libro que escribí en inglés que se llama UFOs en Argentina. Ujú. Es bueno que me lo preguntás porque después de Mundos Paralelos yo escribo otros libros, pero realmente me frustro con las editoriales de Argentina y Latinoamérica y voy a México y los españoles y realmente me la realmente no me frustro, ¿no? Solo me concentro después durante varias décadas a escribir solo artículos, ¿no? Pagos o no pagos. Y eh, en de mediados de los 70 hasta mediados de los 80 hago muchas investigaciones de campo, muchas en Argentina y el resto de Latinoamérica, y escribo un libro que se llama Omnis, la confrontación final, que era el tema bueno, de confrontar al fenómeno, porque el fenómeno, pese a que estamos en, en la época de la hipótesis extraterrestre, los 70, ¿no? Es el año 78, encuentros cercanos del tercer tipo, que también me vincula en esa época y me vincula hasta reciente, ¿no? Que también se cumplen los 40 años, no solo de Mundos Paralelos, sino de la película de Spielberg, que yo actuó Heineck como un portavoz en el año 2017, hace un par de años, eh, tratando, bueno, de difundir esa, esa visión, esa parte didáctica del filme a las nuevas generaciones, ¿no? Que, eh, después te explico que no, ahí fue realmente algo que no prosperó mucho porque la época ha cambiado, estamos otro ante otros, digamos, cambios socioculturales y el año 78 no es el año 2018, esos 40 años, donde en esa época queríamos subir a las naves, queríamos llegar a tener un contacto físico, pero pese a todo ya dudábamos del fenómeno, que el fenómeno también estaba jugando con nosotros y no veíamos, digamos, una aproximación final, o sea,
digamos, una respuesta demasiada lógica a nuestras inquietudes, a lo que investigamos en el campo. Digamos, uno iba, tomaba muestras, se las llevaba a la Sociedad Científica Argentina y se reían, me acuerdo de una experiencia que tuve. Justamente acabo de encontrar las cartas esas de la respuesta de la Sociedad Científica Argentina cuando uno ya empezaba a ser humillado, no solo en su casa, por su familia, sino por, digamos, el establishment, ¿no? O sea, el establishment científico, sociocultural, porteño de Buenos Aires, que te decían eso, como te lo decían hasta hace poco, hasta hace reciente, que ¿por qué no te dedicas a cosas serias? ¿No? O sea, más bueno, en esa época éramos chicos, ahora ya somos grandulones y digo, ¿por qué no te dedicas a cosas serias? Estar mirando las estrellas o el reflejo de las estrellas en los charcos, en los pozos de agua de los indios americanos, ¿no? O de los indios mayas. Pero volviendo al tema, a esa década, digamos, quedamos, digamos, perplejos, y esa perplejidad nos lleva a continuar, digamos, esa testarudez de tratar de descifrar esos misterios, ¿no? Ya te digo, en esa época era, digamos, desafiar a los propios colegas, ¿no? O sea, los colegas que uno estaba, digamos, rodeado, eran muy, digamos, conservadores, ¿no? Y hablar de teorías paranormales o buscar, digamos, antítesis, también uno se convertía en un, digamos, en una persona aislada, ¿no? Digamos, isolada y enquilosada a veces, ¿no? Y porque había muchas escuelas de pensamiento, digamos, en esa época, y había mucho, bueno, lo mismo que ahora, ¿no? O sea, como he visto y me han comentado colegas más jóvenes, ¿no? De los egos y divisiones y políticas, digamos, políticas abiertas o digamos, todo tipo, bueno, de cosas que suceden con los dogmas, ¿no? Ya, y eso era lo que yo trataba de romper, ¿no? Pese a todo que yo trataba digamos, digamos, de pacificar y, digamos, así, me acuerdo que algunos colegas me decían, no, sos el Kissinger de la ufología, estaba tratando de pacificar hasta cierto punto, ¿no? Ya no lo soy más, ahora me he convertido bastante en azote, sobre todo con la ufología americana y lo que ha pasado del 2017 hasta ahora, ¿no? O sea, un crítico bastante atroz, no solo eso, también de la media, de cómo los medios de comunicación, sobre todo la televisión, han estado usurpando, A han propósito, estado, digamos, como es, masturbando el tema. a propósito de eso, resuminos, según tu visión, ¿qué es lo que está pasando en la ufología americana en estos 2 últimos años, como tú mencionabas? Que aparecieron personajes como Elizondo, aparecieron documentales como los de Histories no identificados, aparecieron Ajá. To the Star Academy, o sea, varios personajes empezaron a aparecer, varias noticias aparecieron en los medios. ¿Cuál es tu visión de todo eso, vos que vivís ahí en Estados Unidos? Sí, no, es interesante. Yo escribí un artículo en enero de 2018, justo un mes después de el artículo de, de Politics y de New York Times, no sé, hasta diciembre, el 15 de diciembre, ¿no? Política de la primera revista de Washington que toca el tema, y el día siguiente es el New York Times, y bueno, que ahí encuentra, digamos, una beta interesante. Sobre todo, tenemos que ver que Estados Unidos primero es lo económico, o sea, por la plata baila el mono, y esa va a ser la conclusión también de lo que está sucediendo en la ufología, ¿no? Es el poder y el dólar, ¿no? Pero, ¿qué pasa?
yo el 15 de diciembre voy a una conferencia en mi pueblo que que está dando Neil deGrasse Tyson, el gran astrónomo, que yo ya había conocido años atrás en una conferencia del Observatorio Hayden de State Island. Eso fue hace, bueno, casi como ya 20 años atrás, donde él había reunido en su momento sobre todo a los expertos en abducción en esta jornada, ¿no? Y habíamos estado con Pat Hopkins, con David Jacobs, John Mank y otros, digamos, investigadores eh, con, con cierto nombre de esa década del 90, ¿no? Y Neil deGrasse Tyson, sí lo conocí en ese momento, pero era muy silencioso, no, todavía no había empezado su carrera, digamos, de superstar, ¿no? O sea, cuando se convierte en una especie de nuevo Carl Sagan, eh, como autor de bestsellers y portavoz de la ciencia, como ícono para las nuevas generaciones también, ¿no? Y bueno, y ahí me lo encuentro y muy bien, una conferencia típica, y después lo voy a saludar al backstage para recordarle, y bueno, y le pregunto, Neil, ¿cuándo va la ciencia va a tratar el tema serio y va a poder dialogar con los estudiosos, con los ufólogos, con los omnílogos que hemos estado rezagados por tantos años? De pronto le lanzo una carcajada. Los ovnis, ¿dónde están los ovnis? Y me saca el teléfono, el celular, y digo, tenemos celular y nadie registra nada. ¿Dónde aterrizan? ¿Dónde aparecen? Y las abducciones, y ahí todos empezaron a mirar con de seguridad, ya me querían sacar. O sea, me hizo, digamos, ruborizar, ¿no? Y el día siguiente yo me puse a reír cuando sale el gran artículo, bueno, que el Ministerio de Defensa, DOD, ya tenía un proyecto de investigación, ¿no? Y ahí, bueno, hay que agradecer que eso salta en la prensa y en cierta forma hay que agradecerle, siendo Elizondo legítimo no ese movimiento, porque todos empiezan a mirarse de diferente, los que se reían ya no se ríen tanto, tampoco Neil deGrasse Tyson tiene la última carcajada, ¿no? Y el que ríe último ríe mejor, en cierta forma, pese que trata de eludirlo en algunas intervenciones que tiene cuando le muestran los videos, tanto del Nimitz como los videos de 2004 y otros que habían sucedido en el 2014 en la costa atlántica, ¿no? Y, o sea, no trata de tirarlo por tierra y continúa con su escepticismo, pero bueno, ahora más acá ya. Pero te digo, eso cambia, eso da una nueva, digamos, una nueva apertura, pero esa apertura dura muy poco, bueno, y encontramos que no está tan clara la situación, ¿no? O sea, que no es tan prístina, ¿no? No es tan, digamos, idealista, ¿no? Que si no viene de un movimiento que converge ya grupos que están buscando el poder y en asociación con el tema. No son un poder económico, sino un poderío político, un poder dentro de la inteligencia, que tiene sus ramificaciones, un poder con el aeroespacio, digamos, con la carrera espacial, ¿no? Porque ahora, como lo decía en una entrevista reciente, ya no volvemos a la Luna, ni tenemos para llegar a la Luna, pero y volvemos al poder de la imaginación creadora, ¿no? NASA y los grupos privados, aeroespaciales y aeronáuticos ya están proyectando colonizar no solo el sistema solar, sino los planetas extrasolares, ¿no? O sea, estamos en un momento, casi volvemos a principios del siglo XX, ¿no? Cuando teníamos a H.G. Wells y teníamos a Julio Verne, y teníamos a
a muchos que proyectaban esa imaginación futurista, futurologista, a- hacia, hacia términos casi, bueno, geopolíticos. Bueno, tenemos a Estados Unidos, primer potencia, tenemos la carrera espacial, bueno, tenemos ahora la competencia siempre de los países de Oriente y de Asia, o sea, que también no solo quieren asentarse en el sistema solar, sino también viajar a las estrellas. Star Trek, viaje a las estrellas, ¿no? Ya, o sea, es un proceso interesante, ¿no? Pese a toda la negatividad y tenemos, digamos, el monopolio de Bigelow, de Star Academy, que eran lobbies en Washington, la conexión con la visión remota también, porque también es todo surrealista. Este es un país surrealista, como puede ser también Italia, como puede ser, digamos, sí, México o Argentina, ¿no? Y, o sea, ese surrealismo sano, ¿no? Pero en cierta forma, pero también, bueno, mientras no te toque y te afecte, ¿no? Porque también los precios de la discriminación son grandes, ¿no? En una carrera, digamos, de ratas y ratones, ¿no? O sea, de rat race, se llama, ¿no? Y la rat race es por conquistar el mundo material, ¿no? Es una de la competencia dentro del mundo capitalista, ¿no? Y, y bueno, estamos entre, digamos, el mundo de la materia, de poder volver a las estrellas, ¿no? Y volvemos, digamos, es como un círculo cerrado, ¿no? Es digo, un círculo completo, porque yo te hablaba de las teorías de los antiguos astronautas y mira, ahí uno de los shows televisivos que ha creado una nueva religión es Ancient Aliens, alienígenas ancestrales, del que yo he sido parte en sus inicios, en el piloto original y, digamos, en la génesis de esa serie, las primeras dos temporadas que tienen cientos de segmentos míos eh, y, y que ahora ha crecido tanto porque la gente lo ve como una especie de, digamos, de adicción, ¿no? No sé, es una adicción, son maratones y la gente quiere más. Yo lo veo en mis amigos que es como inyectarse, como fumarse un porro o tomarse un six pack de cerveza, ¿no? Quieren más y viene otro y uno no va a la iglesia, no va, pero va, sube al cielo y encuentra, bueno, esa satisfacción de ver que los dioses astronautas, digamos, tenían, digamos, tomaban café y té con los incas y aztecas y otras civilizaciones del Medio Oriente, ¿no? Así que, bueno, digamos, son cosas interesantes a observar, ¿no? Estamos viviendo en un mundo, en una década, estas primeras, ya entramos en la segunda década, en pocos días del siglo XXI, ¿no? Y, digamos, de cierta forma ya no tenemos tanto miedo al futuro, ¿no? O sea, hay una especie de optimismo, pese, bueno, al contrario, tenemos, digamos, esas políticas, volvemos algunos países regresan a esa época de la Guerra Fría, de los 70s, otros países, digamos, caen, digamos, este país tiene digamos, a una abominación como presidente que también no, en cualquier momento, eh, digamos, se desquicia todo, ¿no? Se puede ir todo fuera de borda, ¿no? Fuera de balance, un balance digamos, del orden mundial, ¿no? Aunque sus antecesores ya trataron de perfilar un nuevo orden mundial, ¿no? Alex, Lamentablemente han tenido éxito
en algunos aspectos, ¿no? O sea, que dan ese balance, pero ya te digo, el optimismo de la ciencia, ¿no? O sea, de que vamos a conquistar el espacio y que hay vida inteligente, pero seguimos también con mucha oposición de que esa vida ha venido hacia a nuestros mares y tierras, y que todo lo que hemos investigado no es tal como pensamos de que son vidas inteligentes. Cuando ahí continuamos con ese debate, ¿no? Y es un debate bueno, sano. Yeah. Antes de ir un poco finalizando esta charla, quiero hacer mención de un tema puntual que es, valga la redundancia, tema de tu último libro, que es Misterios de las Cuevas de los Tallos. Eh, También es un tema que da para hacer otro video para hablar exclusivamente de las cuevas de los tallos, pero contanos de qué trata este libro y cuál es tu experiencia personal con el tema de las cuevas de los tallos. Sí, claro. Bueno, déjame terminar con el libro Omnis, la confrontación final. Lo estoy terminando, la versión en inglés, así que espero que pueda salir en este 2020, ¿no? Y está basado en ya te digo, en esas investigaciones de esa década, entre los 70s y 80s que hice en Argentina, y bueno, más los análisis que hago de cada caso y de la filosofía, digamos, la filosofía de cómo veíamos el fenómeno en esa época, ¿no? Y tiene muchos casos coloridos, ¿no? Y espero que pueda publicarlo también en castellano, ¿no? Ya, también, no solo en inglés, que se supone que va a salir en la editorial de Philip Matt, Flying Disc, de Inglaterra. El libro de los tallos, este libro que acaba de salir, lo escribí a la vuelta de mis expediciones que me llevaron casi 25 años llegar al lugar de los tallos. Como te decía, después de que escribí en Mundos Paralelos un capítulo sobre Lemuria y los túneles de los tallos, me manda a llamar Julio Goyen Aguado, que era nuestro gran espeleólogo y director del Centro Argentino de Espeleología, ¿no? A raíz de esa reunión ahí me encuentro que no solo también es un centro de estudiar las cuevas, me manda a la Cueva de las Brujas para experimentar, sino un centro casi iniciático, ¿no? O sea, un centro de trabajo espiritual, o sea, es un oasis en medio de la aridez y bueno, y de la falta de comunión de las almas buscadoras, y uno se encuentra, bueno, con personajes muy, digamos, extraordinarios, que ayudan, digamos, a salir de esa época de dudas y de angustias, y encontrar, digamos, una salida. Y la salida es así, es convertirnos un poco en exploradores de los mundos desconocidos que quedan debajo de la tierra, ¿no? La espeleología, ¿cómo se llama? Spelunkings acá en inglés. Y enseguida, bueno, ahí también descubro que este señor había bajado con Neil Armstrong, el héroe del Apolo 11, y había, digamos, ido de aquí para allá también buscando respuestas al pasado de la humanidad y conectar con, digamos, una civilización que todavía que puede estar debajo de los Andes. Y bueno, los tallos se convierte, digamos, en un símbolo de búsqueda, un hito legendario como eran tantos misterios de esa época, ¿no? Como eran los ovnis, como era, digamos, las apariciones marianas, como eran los antiguos astronautas, como era
la criptozoología, el Triángulo de las Bermudas, bueno, y, y ahí uno, bueno, eh, ve la búsqueda de esa montaña sagrada invertida hacia las profundidades, ¿no? Y esa es la cueva que queda lejos, queda en la selva, en un lugar impenetrable, un lugar de siempre de constantes guerras y de salvajes indios, y digamos, ese, ese aspecto, digamos, casi de reino mágico, ¿no? A raíz, bueno, digamos, y uno empieza a indagar y como te decía, se empieza, bueno, conecta algo que va más allá de uno, ¿no? Y por años me acuerdo que tratamos de organizar una expedición eh, con otro también ufólogo de esa época, con Gustavo Fernández, y somos todo un grupo de porteños que trata de redescubrir la América, ¿no? Esa América indígena que guarda esos tesoros, ¿no? Pero son no tesoros físicos, no estaba buscando oro, ¿no? Y el oro era esa transmutación que buscábamos para, digamos, ascender o ¿no? Transformarnos de esa, bueno, de esa negatividad que envolvía, digamos, a los que éramos porteños de esa época, ¿no? Y de esa generación, digamos, de esa generación que nació a finales de los 50. Y bueno, y esa fascinación por el pasado, no sé, conecta con muchas fibras de uno, ¿no? Y ya te digo, y ya después de mi primer viaje al Perú y Bolivia vengo, bueno, vuelvo al tema de interpretar las pictografías del Cerro Colorado y no lo hago porque tengo otra mala experiencia, bueno, soy arrestado por tratar de estudiar las pinturas en esa época todavía de la dictadura militar, o sea, no iba a escribir un segundo libro, un tercer libro que era también sobre los comechingones en esa época, ¿no? El misterio de los indios barbados. Y también, bueno, no se da, y bueno, ahí desarrollo lo que es la operación Paititi, que era también ir a estudiar el tema, la leyenda del Dorado, el Paititi, que me atraía a través de mi conexión que tenía con un padre salesiano que era párroco y que había encontrado unas ruinas donde se suponía que estaba el tesoro de Atahualpa, ¿no? Un tema que he seguido y que lo he vuelto, ya, no, nunca pude realmente establecer una expedición, porque después el padre se mudó y cuando tratamos de ir ya había conflictos entre Perú y Ecuador, o sea, iba a ser una expedición a ese lugar y también íbamos a penetrar el tema de tallos, ir a visitar al padre Crespi, de todo lo que, bueno, Julio nos había marcado, ¿no? Ir a conocer a Morix y todo eso. Y bueno, y lamentablemente no se dio, después yo emigré, pero enseguida que yo emigré era continuar buscando financiación cuando llegué a Estados Unidos para hacer un documental sobre los tallos, ¿no? Y después no se dio, justamente Julio, íbamos a ir con Julio, él quería ir, me iba a llevar, y justo cuando ya tenía parte de la financiación, Julio muere en un accidente, y ahí se frustra otra vez digamos, la expedición. Y bueno, y pasan años, pero el tema no me deja, ¿no? En ese interín, ya había empezado mi primer viaje a Perú, descubro lo que es la meseta de Marcahuasi, bueno, descubro la importancia, ¿no? Y me quedo en varios viajes y exploraciones y investigación arqueológica en el lugar. Es un tema que en cierta forma conecta o conectaba con el tema de los tallos en esa época para mi punto de vista. Y bueno, desarrollo varias cosas y documentales. Y finalmente
eh, a raíz, bueno, de otros anuncios, decido organizar una expedición, una serie de expediciones, ya para ir al lugar físicamente, ¿no? Y entre, bueno, ya eso hace 10 años atrás, y bueno, a raíz de esas expediciones y mi amistad con los protagonistas del tema, que ya no están con nosotros, bueno, decido escribir el libro basado en, en mis experiencias, ¿no? Y bueno, yo lo traigo a Estados Unidos, ahora el tema se ha convertido casi en un tema clásico de los misterios, ¿no? O sea, hay un gran interés. Siempre ha sido, porque también la presencia de Neil Armstrong toca el tema, ¿no? Es el punto de interacción, ¿no? Lo llevé a televisión, lamentablemente otro explorador, entre comillas, de televisión me robó la idea de llevarlo como premier, cuando todos los canales durante 15, 20 años me lo rechazaban, ¿no? O sea, lo llevé a National Geographic, a Discovery, y siempre decían, no, pero la cueva esa no la conoce ni Mandinga, ¿no? Así que no la conoce nadie. Así que, bueno, ustedes se supone que exploran cosas nuevas, ¿no? Pero no. El mundo de la televisión es un mundo realmente, digamos, surrealista, pero en aspecto negativo, ¿no? Predominado por imbéciles que realmente controlan los canales de televisión, y ahí uno tiene que estar ahí luchándola para hacerlos reaccionar de la importancia de las cosas, ¿no? Machacarle 1500 veces, ¿no? Y bueno, y finalmente yo lo hago por mi cuenta. Bueno, estoy realizando un documental que todavía no se termina después de tantos años y tantas complicaciones y empates, ¿no? Y bueno, pero finalmente, bueno, el libro lo trato de sacar en español, en Ecuador, en España, lo ignoran, y finalmente una editorial de renombre le ve la importancia cuando lo presento después de que es leído por varios comités de lectura y les apasiona, les gustan. Y afortunadamente tengo, digamos, ¿cómo es? El endorsamiento, ¿cómo se diría? Endorsement. Sí, digamos, los comentarios de, bueno, de otros exploradores y otros autores que han escrito sobre exploración y aventura, que realmente les ha encantado el tema, les gustó el libro, y bueno, ha ayudado en el éxito del mismo en las últimas 2 semanas. Bien, sí, por lo que me estabas comentando, ya se está convirtiendo en un bestseller, digamos, ¿no? Sí, Felicitaciones por ello. Alex, sí, eh, hay, pero sí, el tema de los tallos es interesante, es una cueva que está viviente, conecta con el destino de la humanidad. Los personajes como Julio y Morex fueron realmente interesantes avatares en esta historia, ¿no? ya vamos a tocar en otro video puntualmente el tema de la escuela de Otayo, vamos a desarrollarlo más tranquilo, más en extenso, porque hay mucho, mucho, mucho para hablar sobre ese tema. Alex, te quiero agradecer muchísimo por esta primera charla en Demonios. Hoy lo que hicimos fue un poco recorrer un poco tu vida, ver muy por arriba algunos temas, pero la idea es más adelante volverte a molestar para así ir desarrollando temas puntuales, como por ejemplo este de la Cueva de los Tallos. Ale, muchísimas, pero muchísimas gracias por tu tiempo y tu muy buena predisposición. Ok, no, gracias a ustedes. Espero que me invites otra vez a continuar este y otros temas de vuestro agrado, y un saludo al público de Argentina y del mundo que te sigue.